La crisis de las jubilaciones, el presente y futuro. ¿Cómo te afectará? Es el colapso. Trabajas toda tu vida, año tras año, década tras década, con la promesa de que, al llegar a cierta edad, podrás descansar. Que después de tantas horas extras, tantos fines de semana perdidos, tantas metas postergadas, finalmente tendrás una jubilación digna. Pero, ¿y si esa promesa ya no es real? ¿Y si el sistema que construimos para cuidar a nuestros mayores está al borde del colapso? Hoy vamos a hablar de números, de tendencias demográficas y de decisiones políticas que están reconfigurando por completo el futuro de millones de personas. Porque la crisis de las jubilaciones futuras no es algo que va a pasar en 50 años. Ya está ocurriendo. Y si tienes menos de 40 años, es probable que tu retiro sea muy distinto, y mucho más precario, de lo que imaginas. Empecemos por lo básico. El sistema de pensiones en la mayoría de los países occidentales se basa en lo que se llama un esquema de reparto. Esto significa que los trabajadores de hoy pagan con sus impuestos las jubilaciones de los que ya se retiraron. No es un ahorro individual, sino una cadena intergeneracional de solidaridad. Pero para que esa cadena funcione, se necesita un equilibrio demográfico, suficientes jóvenes trabajando para sostener a los mayores que ya no lo hacen. Y ese equilibrio se está rompiendo. En 1950, en Europa había casi 7 personas en edad laboral por cada persona mayor de 65 años. Hoy, esa proporción es de apenas 2:1. Y según proyecciones de la ONU, para 2050 habrá menos de una persona en edad laboral por cada adulto mayor. Eso no es solo un problema de números. Es un colapso estructural en un principio. Pero no todo el mundo habla de esto. Porque reconocerlo implica admitir que el modelo actual es insostenible. Y eso genera miedo. Miedo político, miedo social, miedo personal. Así que muchos gobiernos prefieren posponer las decisiones difíciles. Suben la edad de jubilación 5 años aquí, recortan beneficios allá, introducen planes privados de ahorro como si fueran la solución mágica, pero evitan el debate de fondo. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir para nuestros mayores? Porque si seguimos por este camino, la jubilación dejará de ser un derecho y se convertirá en un lujo. Solo accesible para quienes puedan permitirse ahorrar desde los 25 años, invertir en bolsa, comprar propiedades o tener un segundo o tercer empleo durante décadas. Y aquí viene lo más inquietante, incluso quienes creen que están preparados podrían estar equivocados. Piensa en los planes de pensiones privados. Muchos los venden como la solución definitiva. Pero, ¿sabías que la mayoría de esos fondos dependen del rendimiento de los mercados financieros? Y los mercados, como vimos en 2008 o en 2020, pueden colapsar en cuestión de semanas. Además, las comisiones que cobran muchas administradoras devoran gran parte de los rendimientos a largo plazo. Un estudio reciente de la OCDE mostró que en algunos países, hasta el 30% de lo que una persona aporta a un fondo privado de pensiones termina en manos de gestores, bancos y asesores. ¿Es eso realmente una solución? ¿O solo estamos transfiriendo el riesgo del Estado al individuo? Lo que pocos dicen es que esta crisis no es inevitable. Países como Suecia o los Países Bajos han implementado modelos híbridos que combinan solidaridad colectiva con responsabilidad individual, y que ajustan automáticamente las pensiones según la esperanza de vida y la situación económica. Pero incluso esos sistemas enfrentan tensiones. Porque el verdadero problema no es solo demográfico, es también de desigualdad. Hoy, en muchos países, hay una brecha abismal entre quienes tienen empleos estables, con aportes continuos, y quienes trabajan en la economía informal, en plataformas digitales o con contratos precarios. Estos últimos, que representan una porción cada vez mayor de la fuerza laboral, podrían llegar a la vejez sin derecho a ninguna pensión. ¿Qué pasa con ellos? Se convertirán en una generación de ancianos pobres, invisibles, dependientes de la caridad o del Estado asistencial. Y no podemos ignorar el impacto psicológico de todo esto. La jubilación no es solo una cuestión económica. Es un hito vital, un momento de transición que da sentido al esfuerzo de toda una vida. Pero si ese hito se vuelve incierto,
Si la gente empieza a pensar que nunca podrá retirarse, el desánimo se instala. Ya hay estudios que muestran un aumento en la ansiedad financiera entre millennials y generación Z, no por deudas o hipotecas, sino por el miedo a envejecer sin recursos. Ese miedo cambia comportamientos como postergan tener hijos, evitan compromisos a largo plazo, consumen menos, y eso, a su vez, afecta la economía en su conjunto. Estamos ante una espiral silenciosa que pocos están dispuestos a nombrar. Pero hay esperanza. Porque entender el problema es el primer paso para solucionarlo. Y hay ideas innovadoras circulando. Algunos proponen un ingreso básico universal para mayores, independiente del historial laboral. Otros sugieren redefinir el concepto mismo de jubilación, en lugar de un cese total de la actividad, imaginar una transición gradual, con trabajos de medio tiempo, voluntariado remunerado o mentorías intergeneracionales. También se habla de reformar los sistemas fiscales para que los más ricos paguen una parte justa, garantizando así la sostenibilidad del sistema público. Porque al final del día, la jubilación no es un gasto, es una inversión en dignidad humana. Lo que necesitamos es un cambio de narrativa. Dejar de ver a los ancianos como una carga y empezar a verlos como un pilar de la sociedad. Porque envejecer no es un fracaso. Es el resultado natural de vivir. Y merecer una vejez digna no debería depender de cuánto dinero lograste acumular, sino de pertenecer a una comunidad que se compromete a cuidar a los suyos. Ese es el verdadero desafío de nuestra generación, no solo sobrevivir económicamente, sino reconstruir un contrato social que incluya a todos, sin importar su edad. Así que la próxima vez que escuches hablar de recortes en pensiones, de aumentos en la edad de jubilación o de la necesidad de ahorrar más, no te quedes solo con la noticia. Pregúntate quién se beneficia, quién pierde y qué tipo de futuro estamos construyendo. Porque esta no es solo una crisis financiera. Es una crisis de valores. Y tú, sí, tú que estás viendo este vídeo, tienes el poder de exigir algo mejor. No esperes a que sea demasiado tarde. Porque cuando llegue tu turno de envejecer, querrás mirar atrás y saber que hiciste lo posible para que nadie se quedara atrás. La jubilación del futuro no está escrita.